está reportando en el escrito de absolución, como se le pone traslado con la acusación, que han planteado observaciones de carácter sustancial, bueno, en este caso han deducido la excepción y procedimiento, lo que significa que no tenemos observaciones formales. A ver, abogado, por favor, si me corrigen, ¿es correcto lo que estoy manifestando? Hay un error, señorita magistrada. Sí hemos planteado expresamente observaciones formales. ¿Dónde está? ¿En qué parte está? A ver. Está en los capítulos 1, Romanos, y 2 Romanos. En el 3 Romanos puede verificar, doctora, en el 3 Romanos claramente y expresamente dice observación por defectos formales. Tiene toda la razón, observación por defectos. Entonces, doctor, le doy el uso de la palabra. Vamos a empezar con las observaciones formales. Bien, doctora. Señorita juez, nosotros hemos solicitado la audiencia de control de acusación. Más allá de que por ley se tiene que dar, nosotros solicitamos para una corrección. Esta etapa, pues, es una etapa de saneamiento. Muchas veces, lastimosamente, los juzgados de investigación preparatorias, no, en este caso, no su honorable despacho, sino muchas veces se convierte en una especie de únicamente mesa de partes y pasa todo la acusación. Situación que se pierde el espíritu del control realmente. Hemos escuchado, señorita magistrada, al fiscal señalarnos los supuestos hechos que configuran o que serían parte de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. De los hechos descritos, no existe en ninguna parte la narración o la descripción respecto a los verbos rectores del artículo 428. El artículo 428, señorita magistrada, claramente nos indica que existen dos posibilidades: o inserta o hacer insertar. ¿En qué parte de las circunstancias precedentes, concomitantes o posteriores, indica la conducta criminal para yo saber y poder refutar o contradecir, señorita magistrada? Véase las tres circunstancias. ¿En qué parte dice o inserta mi patrocinada o hace insertar? Y si es inserta, ¿cuáles son los actos materiales y concretos que nos hace pensar de este acto de insertar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué circunstancia? ¿Modo? ¿Forma? Para válidamente la defensa poder contradecir y hacer expreso el derecho a la defensa de forma eficaz. Porque una narración de esta forma no solamente sorprende a la defensa, sorprende a su honorable despacho, induce a error. ¿En qué parte indica ello? Por lo tanto, nos tiene que indicar el señor fiscal en vías de corrección, que está facultado por ley a hacerlo ahora, o incluso dándole un plazo de 5 días, que explique claramente cómo es que o ha insertado o ha hecho insertar. Pero siempre, señorita magistrada, respetando el principio de congruencia contemplado en el numeral 2 del artículo 349. Es decir, no se puede ir más allá de los hechos descritos o personas incluidas en la formalización de investigación preparatoria. Ahora, señorita magistrada, tampoco se ha pronunciado respecto a si se ha insertado o ha hecho insertar, que no lo sabemos, en un instrumento público. En ningún momento hemos escuchado en la narración al señor fiscal cuál es el instrumento público. En la acusación lo que se ve, señorita magistrada, dice: presentó una solicitud al notario, una solicitud de sucesión intestada. Ese no es el verbo rector. Y más abajo dice: declaró ser la única heredera. El declarar tampoco es verbo rector. Aquí es insertar o hacer insertar. ¿Y cuál sería el instrumento público? ¿Es acaso la solicitud de sucesión intestada? Y si es la solicitud de sucesión intestada, en la errada opinión del fiscal, que podría ser el instrumento público, ¿por qué es un instrumento público la solicitud de sucesión intestada? Y si es otro documento notarial, ¿cuál es ese documento notarial que vendría a ser el instrumento público? Porque, ojo, conforme al artículo 428 indica, el que inserta o hace insertar en instrumento público. Así que tiene que estar bien definido cuál es el instrumento público. Además dice: declaraciones falsas, pero no cualquier declaración, señorita magistrada, no cualquier declaración genérica. En este caso dice declaraciones falsas concernientes a hechos que deben probarse con el documento. ¿Qué tenía que probarse con la solicitud de sucesión intestada, señorita magistrada? Tenía que probarse únicamente que tenía vocación hereditaria. No tenía que probar que tiene hermanos. Para esa no es la solicitud. La solicitud de sucesión intestada indica que mi madre falleció y yo tengo vocación hereditaria. ¿Qué norma obliga a los ciudadanos a decir que tengo 10 o 20 hermanos? Entonces, si es así, no estamos frente a una declaración falsa, sino frente a una omisión.
Además, ni siquiera es una omisión, señorita magistrada, porque si nosotros leemos la solicitud exactamente, lo que dice es: señalo ser la única heredera y desconozco si existen otras personas con vocación hereditaria. A ver, entonces, el fiscal nos tiene que decir cuál de esto es falso. Cuando dice ser la única heredera, acabamos de escuchar al señor fiscal que son 3 hermanos. 2 hermanos de otro papá y una hermana, mi patrocinada. ¿Acaso no es la única heredera? ¿Dónde está la falsedad? Si es la única mujer en el grupo de herederos, son 2 varones, ella es la única heredera. ¿Dónde está la falsedad?